El aire en el taller de los Balbuena olía a tiempo estancado, una mezcla de aceite de enebro, metal envejecido y el polvo de siglos que se negaba a abandonar los rincones. El Ara, a sus 22 años, se movía en ese santuario de mecanismos detenidos como una pieza más de su delicado engranaje. Sus dedos finos y precisos sostenían una pinza con la que colocaban un diminuto rubí en el corazón de un reloj de bolsillo decimonónico. El único sonido era el suave latido de los relojes que ya había devuelto a la vida. Un coro desigual que medía un presente que para ella no avanzaba. Se sentía así, como uno de esos mecanismos antes de su intervención, una obra de arte compleja y silenciosa, llena de potencial, pero sin el impulso necesario para empezar a vivir. Un vacío sordo y constante resonaba en su pecho, una ausencia que ni el más rítmico de los tic-tacs podía llenar. Una vida dedicada al deber, un corazón que nunca ha latido por deseo. Pero ¿qué sucede cuando el destino pone en su camino a un hombre que es a la vez su jaula y su única llave? No te pierdas ni un segundo de esta historia, porque la verdad que se esconde detrás de su encuentro te dejará sin aliento. Suscríbete ahora y comenta qué crees que esconde el pasado de este misterioso millonario. Queremos leer tus teorías y ver quién acierta. El taller era su mundo y su celda. Ocupaba la planta baja de un edificio histórico en un callejón olvidado de Sevilla, un lugar donde el sol apenas se atrevía a entrar, filtrándose en haces dorados que iluminaban motas de polvo danzantes. Las paredes estaban cubiertas de estanterías de madera oscura, repletas de relojes de pared, de sobremesa y de bolsillo, todos esperando su turno en el purgatorio del tiempo. El Ara había aprendido el oficio de su padre, un hombre consumido por la melancolía de un apellido que ya solo evocaba glorias pasadas. Ella, sin embargo, había encontrado en la minuciosa tarea de la restauración un refugio. Cada pieza que rescataba del olvido era una pequeña victoria contra la decadencia que la rodeaba, un acto de fe en que lo roto podía volver a funcionar, aunque no se atreviera a aplicar esa misma lógica a su propia alma. Su virginidad no era una bandera ni una carga, sino una consecuencia silenciosa de su existencia. Había sido forjada en la devoción a una madre cuya salud era tan frágil como el cristal de un reloj antiguo y en la lealtad a un negocio familiar que se ahogaba. Mientras otras chicas de su edad coleccionaban experiencias, el Ara coleccionaba herramientas de precisión. El amor, para ella, era un concepto literario, algo que leía en novelas de época o que intuía en las grabaciones de los relojes que reparaba. Para siempre, mi eterno amor. Creía en él con la fe ciega de quien nunca lo ha puesto a prueba, idealizándolo hasta convertirlo en un ideal inalcanzable. Se había convencido a sí misma de que su cuerpo y su corazón eran un tesoro que solo entregaría a un amor tan perfecto y eterno como los mecanismos que tanto admiraba, sin darse cuenta de que esa misma creencia era la cerradura de su propia jaula. El vacío que sentía se agudizaba en la quietud de la noche, cuando el trabajo terminaba y el silencio del taller se volvía ensordecedor. Se sentaba junto a la ventana, observando el mundo exterior como si fuera una película en la que ella no tenía papel. Veía las luces de los bares, oía las risas lejanas, las conversaciones animadas que se colaban por el callejón. Eran fragmentos de una vida vibrante y real que le resultaba completamente ajena. No era infeliz, no exactamente. Su estado era algo más sutil y profundo, una sensación de invisibilidad, de ser un espectador perpetuo de su propia juventud. Se sentía como un fantasma que habitaba un cuerpo joven, cumpliendo con sus obligaciones diarias con una eficiencia impecable, mientras su verdadero yo permanecía dormido, esperando una señal, un sonido, una sacudida que la despertara de su letargo autoimpuesto. A veces, un objeto en particular lograba traspasar su coraza de resignación. Aquella tarde era un reloj de pulsera de platino de los años 20, con una esfera de nácar. Perteneció a una mujer, lo sabía por su tamaño y delicadeza. Al abrir la tapa trasera para examinar el movimiento, descubrió una inscripción casi borrada por el tiempo: para que cuentes las horas hasta volver a verme. El Ara cerró los ojos, apretando el frío metal en su mano. Por un instante, se permitió imaginar. Imaginó la emoción de la espera,
el anhelo de un reencuentro, la calidez de una piel contra la suya. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, una punzada de deseo tan intensa y desconocida que le cortó la respiración. Fue un atisbo de un universo de sensaciones que se había negado a sí misma, un recordatorio doloroso de todo lo que no estaba viviendo. Esta vida no había sido una elección, sino una herencia. El apellido Balbuena, antes un pilar de la aristocracia andaluza, era ahora solo un nombre grabado en la fachada de un negocio en ruinas. Cada día, Elara sentía el peso de ese legado sobre sus hombros, la obligación no escrita de sacrificarse en el altar del honor familiar. Había renunciado a sus propios sueños, quizás estudiar arte, viajar, conocer el mundo más allá de su barrio, para convertirse en la guardiana de las reliquias de su familia, tanto de los relojes como del orgullo herido. Era la hija perfecta, la cuidadora abnegada, la restauradora meticulosa. Pero bajo esa superficie de calma y deber, una pregunta crecía como una grieta en un cristal. ¿Quién era ella cuando no estaba cumpliendo con las expectativas de los demás? ¿Quedaba algo de la verdadera Elara bajo las capas de responsabilidad? La premonición del cambio llegó en forma de un sobre rígido y color crema, con un sello lacado que representaba un lobo estilizado. No era una factura más, ni una carta de un proveedor. Lo trajo un mensajero con un uniforme impecable que contrastaba grotescamente con la decadencia del taller. Su padre lo tomó con una mano temblorosa, su rostro palideciendo al reconocer el remitente. Elara observó la escena desde su mesa de trabajo, sintiendo cómo el aire se volvía denso y difícil de respirar. El silencio que siguió a la apertura del sobre fue absoluto, un vacío que absorbió incluso el tic-tac de los relojes. No necesitaba leer las palabras para saber que contenían una sentencia. Era el sonido de un mecanismo activándose, el inicio de una cuenta atrás que cambiaría su vida para siempre. El destino, al fin, había venido a buscarla. El sobre color crema yacía sobre la mesa de caoba como un veredicto. Alonso Balbuena, su padre, lo miraba sin verlo, con los hombros hundidos bajo el peso de generaciones de orgullo, ahora hecho añicos. El lobo del sello lacado parecía una burla, un depredador que había olido la debilidad de su presa. Elara recogió el papel, sus dedos rozando la textura cara y ajena. No era de un banco, ni de un acreedor habitual. La caligrafía era precisa, casi quirúrgica, y las palabras, aunque educadas, eran una soga al cuello. Exigían el pago total de una deuda que ella ni siquiera sabía que existía, una suma astronómica que convertía sus problemas anteriores en meras anécdotas. El plazo era de un mes. Era una sentencia de muerte para el taller, para el apellido, para todo lo que su padre había intentado preservar con un fervor casi religioso. La casa familiar, situada en los pisos superiores del mismo edificio del taller, era un museo de glorias pasadas y decadencia presente. Muebles que habían sido testigos de la opulencia ahora estaban cubiertos por sábanas blancas para protegerlos del polvo y la luz, como cadáveres esperando un entierro digno. Su madre, Isabel, reinaba desde su dormitorio, una habitación que siempre olía a lavanda y a enfermedad. Su fragilidad era el centro gravitatorio de la familia, una fuerza invisible que dictaba los horarios, los tonos de voz y, sobre todo, las aspiraciones de Elara. Cada tosido de su madre era un recordatorio de su deber, cada suspiro una cadena más en sus tobillos. Isabel hablaba constantemente del futuro, un futuro en el que Elara se casaría con un buen hombre, uno que pudiera restaurar la posición de los Balbuena y cuidarla a ella, por supuesto. Aquella noche, su padre la llamó a su despacho, un espacio que olía a cuero viejo y a derrota. Con la carta de la deuda sobre la mesa entre ellos, le explicó la única solución que le quedaba. No era una propuesta, sino un decreto. Ricardo Mendoza, el hijo de un antiguo socio de negocios ahora próspero, había mostrado interés en ella. Su familia estaba dispuesta a ayudar a los Balbuena, a saldar todas sus deudas y a invertir en el taller. A cambio, pedían una unión, un matrimonio. Elara escuchó en silencio, sintiendo cómo las paredes de la habitación se encogían a su alrededor. No se trataba de amor ni de afecto, sino de una transacción comercial en la que ella era el activo más valioso,
una pieza de anticuario que se intercambiaba para salvar el resto de la colección. La resignación era un veneno que Elara había aprendido a beber a diario, pero esta dosis era casi letal. No protestó. Sabía que cualquier palabra suya sería interpretada como egoísmo, como una traición a la memoria de sus abuelos y al sacrificio de sus padres. Se sentía como una de las figuras de un reloj autómata, una muñeca bellamente vestida que salía a dar las horas cuando el mecanismo se lo ordenaba, sin voluntad propia, repitiendo un movimiento programado para la eternidad. El honor familiar, esa palabra que su padre pronunciaba con tanta reverencia, se había convertido en una jaula dorada. Aceptó su destino con la cabeza gacha, pero en su interior algo comenzó a resquebrajarse, una fisura fina y silenciosa en el cristal de su obediencia, amenazando con romperlo todo en 1000 pedazos. Ricardo Mendoza era la personificación de un mundo que le era ajeno y hostil. Lo conocía de vista, de encuentros fugaces en eventos sociales a los que sus padres la obligaban a asistir. Era un hombre de sonrisa fácil y mirada calculadora, vestido siempre con trajes caros que no lograban disimular una arrogancia innata. Desprendía un aire de suficiencia, de quien está acostumbrado a comprar todo lo que desea, ya fuera un coche deportivo o una esposa con un apellido antiguo. Para él, Elara era un trofeo, un objeto de arte que añadir a su colección, una forma de adquirir la pátina de clase y tradición que su dinero nuevo no podía comprar. La idea de que sus manos, acostumbradas a la delicadeza de los mecanismos, fueran tocadas por él, le provocaba una repulsión física que debía ocultar tras una máscara de compostura. La rutina diaria se convirtió en una lenta tortura. Las comidas familiares eran ahora un ensayo para su futura vida. Su madre hablaba sin cesar de los Mendoza, de su casa en el barrio de Nervión, del color de los vestidos que Elara debería usar. Su padre, por el contrario, permanecía en silencio, incapaz de mirarla a los ojos, comiendo con una prisa mecánica como si quisiera huir de la mesa y de su propia conciencia. Elara se movía entre ellos como un fantasma, sirviendo el vino, recogiendo los platos, su presencia física innegable, pero su espíritu completamente ausente. Cada bocado le sabía a ceniza, cada palabra de su madre era un martillazo que la fijaba más firmemente a su destino. La opresión no era un grito, sino un susurro constante que envenenaba el aire que respiraba. El contraste entre su vida interior y el mundo exterior nunca había sido tan doloroso. Sevilla, con su luz dorada y su aroma a azahar, bullía de vida más allá de las paredes del taller. A veces, por la noche, se asomaba al balcón y escuchaba los ecos de una guitarra flamenca, las risas de los turistas perdidos en el laberinto de callejones, el murmullo de una ciudad que vivía, amaba y sufría con una pasión que a ella le estaba vedada. Se sentía como una espectadora en un teatro, viendo una obra vibrante y colorida desde un palco oscuro y solitario. Esa belleza, esa vitalidad, en lugar de consolarla, acentuaba su sensación de encarcelamiento, recordándole que existía un universo de sensaciones y libertades del que ella había sido deliberadamente excluida por nacimiento y por deber. La presión económica se materializó en pequeños detalles humillantes. El proveedor de piezas suizas que se negaba a enviar un nuevo pedido hasta que se saldara la cuenta anterior. La carta del ayuntamiento amenazando con el embargo por impago de impuestos. Las llamadas insistentes de los bancos que su padre ya no se molestaba en contestar. Elara veía cómo la desesperación erosionaba la dignidad de su padre, transformándolo en un hombre asustadizo y amargado. Esta realidad tangible hacía que el pacto con los Mendoza pareciera menos una elección y más una inevitabilidad. Estaban atrapados, y ella era la única llave que podía abrir la cerradura de la ruina, aunque al hacerlo se encerrara a sí misma para siempre en una prisión diferente, una con barrotes de seda y oro. En los momentos de soledad, entre el tic-tac de los relojes, su mente se refugiaba en un recuerdo prohibido. Tenía 16 años y, en un viaje escolar a Madrid, había pasado una tarde entera sola en el Museo del Prado, frente a Las Meninas de Velázquez. Se había sentido abrumada por la complejidad, por la belleza, por la historia contenida en aquel lienzo. Por un instante,
Había soñado con estudiar historia del arte, con dedicar su vida a la belleza y no a la mecánica. Fue un sueño efímero, aplastado rápidamente por la enfermedad de su madre y las crecientes dificultades del negocio. Ahora, ese recuerdo volvía como un reproche, un fantasma de la mujer que podría haber sido, recordándole que su sacrificio no solo implicaba su futuro, sino también la aniquilación de su pasado y de sus anhelos más íntimos. La cena para formalizar el compromiso se fijó para el sábado siguiente. Su madre sacó del armario un vestido de seda verde que había pertenecido a su abuela, un vestido elegante pero severo, que olía a naftalina y a tiempos pasados. Mientras se lo probaba, Elara se miró en el espejo de cuerpo entero que presidía el dormitorio de sus padres. La mujer que le devolvía la mirada era una extraña. Su rostro pálido, sus ojos grandes y oscuros llenos de una tristeza insondable, su cuerpo rígido dentro de aquella tela que se sentía como una mortaja. No era ella, era Elara Valbuena, la hija, la restauradora, el sacrificio, una pieza perfectamente calibrada, lista para ser encajada en un nuevo mecanismo que la mantendría funcionando. Sí, pero que le robaría para siempre la posibilidad de tener su propio tiempo, su propio ritmo, su propia vida. El nombre de Damián Valls no se pronunciaba en los círculos de la antigua aristocracia sevillana. Se susurraba. Era un fantasma moderno, un titán de la tecnología que había emergido de la nada para construir un imperio desde un ático de cristal que coronaba el edificio más alto de la ciudad. Su historia era una leyenda tejida con hilos de genialidad y tragedia. Multimillonario antes de los 30, su ascenso meteórico se vio truncado por el accidente que 5 años atrás le había arrebatado a su prometida y, según el mundo creía, el uso de sus piernas. Desde entonces se había convertido en un recluso, una mente depredadora que manejaba los hilos de su fortuna desde la soledad de su fortaleza de acero, con una reputación de ser tan implacable en los negocios como inaccesible en lo personal. Para Elara, su nombre era sinónimo de un mundo ajeno y brutal, una fuerza de la naturaleza que ahora se cernía sobre su frágil existencia. El ático era un santuario del vacío. Al salir del ascensor privado, Elara y su padre fueron recibidos no por una persona, sino por un silencio abrumador y un espacio que parecía diseñado para empequeñecer el alma. Paredes de cristal del suelo al techo ofrecían una vista panorámica de Sevilla, pero la ciudad parecía un decorado lejano, un mundo con el que aquel lugar no tenía conexión alguna. El mobiliario era escaso y de diseño minimalista, un sofá de cuero negro, una mesa de acero pulido, una única escultura abstracta que parecía un grito congelado en metal. No había fotografías, ni libros desordenados, ni el más mínimo rastro de vida personal. El aire era frío, filtrado y olía a nada, un contraste violento con el aroma a madera y aceite de su taller. Era la guarida de un hombre que no vivía en su casa, sino que la ocupaba como una fortaleza. Los hicieron esperar en aquel desierto de lujo durante 20 minutos que se estiraron como una eternidad. Alonso Valbuena se encogía en el borde del sofá, un hombre de otro siglo perdido en la modernidad hostil de aquel espacio. Elara, en cambio, permaneció de pie, observando cada detalle con la precisión de una restauradora. Notó la ausencia de polvo, la perfección geométrica de las líneas, la forma en que la luz caía sobre las superficies sin encontrar nada cálido en lo que reflejarse. Era un lugar que no guardaba recuerdos, solo exhibía poder. Sentía una opresión en el pecho, la sensación de estar en un mausoleo de mármol y cristal, un monumento a la soledad de un hombre que, a pesar de poseer el mundo a sus pies, parecía haber renunciado a él por completo. La espera era una estrategia, lo sabía, una forma de despojarlos de su dignidad antes siquiera de empezar a hablar. El sonido precedió a la imagen, un zumbido eléctrico, suave y casi imperceptible, que cortó el silencio. Damián Valls apareció desde un pasillo lateral, deslizándose en una silla de ruedas de fibra de carbono que parecía más un trono tecnológico que un aparato médico. A pesar de estar sentado, su presencia llenaba la habitación. Vestía un sencillo jersey de cachemira oscuro y unos pantalones
a medida que no lograban ocultar la fuerza de sus hombros y brazos. Pero era su rostro lo que capturó la atención de Elara. Era un rostro de ángulos duros, de una belleza casi severa, enmarcado por un cabello negro y corto. Sus ojos, de un gris tormentoso, la examinaron sin la más mínima traza de calidez. No había en él rastro de autocompasión ni de fragilidad, solo una inteligencia gélida y un control absoluto que resultaba profundamente intimidante. Su voz, cuando finalmente habló, era tan controlada como el resto de su ser, un barítono bajo y sin inflexiones que parecía absorber el sonido a su alrededor. Se dirigió exclusivamente a su padre, ignorando a Elara como si fuera un mueble más en la habitación. Sus palabras eran corteses, pero cada sílaba estaba cargada de un desdén apenas velado por el mundo que Alonso Balbuena representaba. Elara sintió su mirada sobre ella, no una mirada de deseo o interés, sino la de un científico observando un espécimen. La analizaba, la diseccionaba con sus ojos grises, y ella se sintió expuesta, vulnerable, como si él pudiera ver a través de su vestido de segunda mano, de su educación estricta, y llegar directamente a la jaula de miedos y anhelos que guardaba en su interior. Aquella sensación era más violenta que cualquier insulto. Fue entonces cuando Damián Valls expuso su propuesta, aunque la palabra correcta era sentencia. Con una calma sádica, explicó que no estaba interesado en el dinero de los Balbuena, un dinero que consideraba manchado por generaciones de orgullo inútil. En cambio, ofrecía un pacto. Perdonaría la deuda por completo, una suma que los liberaría de la ruina y del matrimonio con Ricardo Mendoza. A cambio, quería algo que el dinero no podía comprar directamente, la sumisión de su orgullo. Quería a Elara, no como esposa, ni como amante, sino como su asistente personal, su cuidadora durante un año. Quería que la hija del venerable apellido Balbuena le sirviera, en su casa, a su entera disposición. Era un acto de humillación calculado, un capricho cruel diseñado para quebrar el espíritu de su padre y poseer lo único que les quedaba. Alonso Balbuena palideció. Su rostro se contrajo en una máscara de horror y vergüenza. Abrió la boca para protestar, para suplicar, pero las palabras murieron en su garganta. Fue Elara quien rompió el silencio. «Acepto», dijo. La palabra salió de sus labios con una firmeza que la sorprendió a sí misma, un hilo de acero en la atmósfera asfixiante. Levantó la barbilla y miró directamente a Damián Valls por primera vez. Sus miradas se encontraron y se sostuvieron en una batalla silenciosa. En sus ojos no había súplica, sino un desafío contenido, una dignidad que se negaba a ser aplastada. Por una fracción de segundo, vio un destello de sorpresa en las profundidades grises de los ojos de Damián, un interés genuino que reemplazó al frío desdén. Había esperado lágrimas o histeria, no aquella calma desafiante. En ese instante, su juego había cambiado. El pacto se selló sin papeles, con un gesto cargado de simbolismo. Damián Valls maniobró su silla hasta quedar frente a ella y extendió la mano derecha. No era una petición, era una orden. Con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas, Elara posó su mano en la de él. El contacto fue un choque eléctrico. Su piel era cálida y seca, y su agarre, sorprendentemente fuerte, envolvió sus dedos con una posesión tranquila. Era la primera vez que un hombre que no era su padre la tocaba de una forma tan deliberada. El gesto, que debería haber sido una formalidad, se sintió increíblemente íntimo y peligroso. Un contrato firmado no con tinta, sino con el pulso acelerado que sentía vibrar en su muñeca, una sensación que él, con toda seguridad, también podía percibir. Mientras sus manos permanecían unidas, él bajó la mirada, no a su rostro, sino a sus dedos. Observó sus manos de trabajadora, las uñas cortas y limpias, la piel ligeramente áspera en las yemas por el contacto con el metal y las herramientas. Vio las manos que devolvían la vida a mecanismos muertos, manos que creaban y reparaban. Un músculo se tensó en su mandíbula. Aquellas manos no eran las de una dama ociosa de la alta sociedad, eran las de una artesana, y en ellas vio una autenticidad que lo descolocó. Levantó de nuevo la vista hacia sus ojos, y esta vez la evaluación había sido reemplazada por una curiosidad insondable, casi voraz.
¿Sabe lo que hace, señorita Balbuena?, preguntó en voz baja, y la pregunta no se refería al trato, sino a algo mucho más profundo y personal. La despidió con un gesto seco de la cabeza. Mientras caminaba hacia el ascensor, con su padre siguiéndola como una sombra derrotada, Elara sintió la quemadura de su mirada en la espalda. Al salir del edificio y volver al aire cálido y bullicioso de Sevilla, se sintió como si emergiera de una cripta. Estaba atrapada, vendida, humillada, pero bajo el miedo y la rabia, una nueva sensación, extraña y prohibida, comenzaba a germinar. No era solo terror lo que sentía hacia Damián Valls, era una fascinación oscura. Él la había visto, realmente la había visto, de una manera en que nadie lo había hecho antes. Había entrado voluntariamente en la jaula del lobo para salvar a su familia, sin darse cuenta de que una parte de ella, la que había permanecido dormida durante tanto tiempo, se sentía, por primera vez, peligrosamente despierta. Los primeros días en el ático de Damián Valls fueron una lección de control y silencio. Elara se movía por los vastos espacios minimalistas como un fantasma bien entrenado, siguiendo una lista de deberes que él le había dejado impresa en su escritorio. No había órdenes verbales, solo la fría elocuencia del papel. Preparar su desayuno, organizar su agenda digital, clasificar su correspondencia, asistirlo en su rutina de fisioterapia. Él la observaba desde su silla de ruedas, sus ojos grises siguiendo cada uno de sus movimientos con una intensidad analítica que le erizaba la piel. Se sentía como un espécimen bajo un microscopio. Cada gesto, cada respiración, cada vacilación suya era registrada y archivada en la impenetrable fortaleza de su mente. Ella se aferraba a su profesionalismo como a un escudo, realizando cada tarea con una precisión meticulosa, negándose a mostrar la intimidación que sentía bullir bajo su piel. La rutina se estableció con la rigidez de un metrónomo. Mañanas de trabajo silencioso, tardes de fisioterapia y noches en las que él se encerraba en su despacho, mientras ella ordenaba la biblioteca o preparaba una cena ligera que él apenas tocaba. La tensión era una entidad física en el aire, una tercera presencia que se sentaba con ellos a la mesa. Él la ponía a prueba constantemente, competiciones complejas, preguntas capciosas sobre economía o tecnología, esperando que fallara, que revelara la fragilidad que él asociaba con su clase social. Pero Elara, con su mente entrenada en la paciencia y la lógica de los mecanismos complejos, respondía con una calma y una inteligencia que lo desarmaban. Un día, mientras le entregaba un informe, sus dedos se rozaron. Fue un contacto fugaz, accidental, pero la descarga eléctrica que sintió la dejó sin aliento. Levantó la vista y vio en sus ojos un destello de sorpresa, una reacción tan involuntaria como la suya, antes de que la máscara de indiferencia volviera a su lugar. Él no buscaba romperla con crueldad, sino con indiferencia. La trataba como una pieza más de la tecnología de su hogar, útil, eficiente y carente de alma. Sin embargo, su resistencia silenciosa, su dignidad inquebrantable, comenzó a erosionar las defensas de Damián. Observaba sus manos, las manos de una artesana, mientras ordenaba sus libros o pulía la plata. Veía en ellas una honestidad y un propósito que le resultaban extrañamente anacrónicos en su mundo de transacciones y apariencias. Una noche, frustrado por un acuerdo fallido, arrojó una tablet contra la pared, haciéndola añicos. Elara, que estaba cerca, no se inmutó. Simplemente recogió los pedazos con calma y le preguntó si necesitaba algo más. Su serenidad ante su ira fue más desconcertante para él que cualquier grito o lágrima. Por primera vez en años, alguien no reaccionaba a su poder o a su tragedia, sino a él, como un simple hombre que había perdido el control. El primer punto de inflexión no fue un gesto, sino una palabra. Él la encontró en la biblioteca, absorta en una edición antigua de los ensayos de Montaigne. ¿Qué puede encontrar una mujer como usted de interés en los pensamientos de un hombre muerto?, preguntó con su habitual tono cortante. Elara, sin levantar la vista del libro, respondió: lo mismo que un hombre como usted en los algoritmos, un intento de encontrar un patrón en el caos. La respuesta lo dejó en silencio. Se acercó con su silla y, por primera vez, la conversación fluyó entre ellos,
no como jefe y empleada, sino como dos mentes que se reconocían en la soledad. Hablaron de filosofía, de la naturaleza del tiempo, de la belleza oculta en lo imperfecto. Ella descubrió en él un intelecto voraz y una sensibilidad artística que mantenía oculta bajo capas de cinismo. Él, a su vez, quedó fascinado por la profundidad de su pensamiento, por la forma en que su alma parecía tan antigua y compleja como los relojes que reparaba. Aquella conversación nocturna cambió la dinámica entre ellos de forma irrevocable. El silencio en el ático dejó de ser un vacío para convertirse en un espacio cargado de posibilidades, de palabras no dichas y preguntas suspendidas en el aire. Damián comenzó a dejarle libros en la mesa de la cocina, con pasajes subrayados, iniciando un diálogo mudo que se convirtió en el eje de sus días. Elara se encontraba esperando esos pequeños gestos, esas migajas de conexión, con una ansiedad que la asustaba. El miedo que sentía hacia él se estaba transmutando en algo mucho más peligroso, una curiosidad insaciable. Empezaba a vislumbrar al hombre tras el mito, al prisionero dentro de la fortaleza de cristal, y una parte de ella, la restauradora, la sanadora de cosas rotas, sintió un impulso irrefrenable de alcanzarlo, de entender el mecanismo dañado de su corazón. La intimidad forzada de la rutina de fisioterapia se convirtió en un campo de batalla para sus emociones. Cada día debía ayudarlo con una serie de ejercicios diseñados para mantener el tono muscular en sus piernas, el contacto de sus manos sobre su piel, la tensión de sus músculos bajo su tacto, el calor que emanaba de su cuerpo. Todo ello era una tortura exquisita. Al principio, intentaba disociarse, pensar en ello como una tarea puramente mecánica, pero la abrumadora fisicalidad de Damián hacía imposible mantener la distancia. Sentía el poder latente en sus hombros y brazos, la energía contenida en un cuerpo que, aunque inmóvil de cintura para abajo, vibraba con una intensidad casi animal. Y en esos momentos de proximidad, el aroma de su piel, una mezcla de jabón caro y algo personal e indefiniblemente masculino, la envolvía, nublando su juicio y acelerando su pulso. Para Damián, aquellos momentos eran una forma de humillación autoimpuesta y a la vez una prueba. Estaba acostumbrado al toque clínico de enfermeras y fisioterapeutas, manos eficientes que no transmitían nada. El toque de Elara era diferente. Era vacilante al principio, pero siempre respetuoso, imbuido de una delicadeza que contradecía la naturaleza íntima de la tarea. Sentía el temblor casi imperceptible de sus dedos, la calidez de su aliento cerca de su cuello, cuando se inclinaba para ajustar una correa. Cada roce era una invasión en su territorio personal, una violación de la coraza que había construido a su alrededor durante 5 años. Luchaba internamente contra el instinto de apartarla y la extraña, casi dolorosa, necesidad de sentir su contacto un segundo más. Ella era la única persona que lo tocaba sin lástima ni codicia, y eso lo aterraba más que cualquier amenaza a su imperio. El dilema moral de Elara crecía con cada día que pasaba, una enredadera venenosa que se aferraba a su conciencia. El deseo que sentía por Damián era una traición a todo lo que ella representaba. Se había guardado, física y emocionalmente, para un amor puro, un amor que construyera, no que destruyera. Y Damián era la destrucción encarnada. Era cínico, cruel y, sobre todo, un hombre que no podía ofrecerle el futuro que ella siempre había imaginado, un futuro de plenitud física y emocional. La atracción que sentía era una enfermedad, una fiebre que la consumía por dentro, mientras mantenía una fachada de serenidad por fuera. Se sentía sucia, culpable, como si al desear a aquel hombre roto estuviera profanando el santuario de sus propios principios, aquellos que habían sido su única guía en una vida de renuncias. Una noche, un grito ahogado la despertó. Provenía de la habitación de Damián. Con el corazón en un puño, se levantó y caminó descalza por el pasillo silencioso. La puerta estaba entreabierta. Lo encontró en medio de una pesadilla, debatiéndose en la cama con el rostro bañado en sudor y una expresión de pura agonía. Murmuraba un nombre, Sofía, una y otra vez, como una letanía de dolor. La máscara de control se había hecho añicos, y en su lugar estaba el hombre real,
un superviviente torturado por los fantasmas de su pasado. Elara se quedó paralizada en el umbral, testigo de una vulnerabilidad que él nunca le habría permitido ver. No era el magnate, no era el tirano. Era un hombre ahogándose en un mar de recuerdos y la visión le partió el alma. Sin pensarlo, entró en la habitación. No se acercó a la cama, temiendo asustarlo, sino que se quedó a una distancia prudencial y comenzó a hablarle en voz baja y suave, contándole una historia sobre un viejo reloj de bolsillo que había reparado, uno cuyo mecanismo se había detenido el día que su dueño murió. Le habló del tiempo, de cómo a veces se congela en un momento de dolor, pero de cómo, con paciencia y cuidado, siempre se puede encontrar la manera de hacerlo avanzar de nuevo. Su voz, tranquila y rítmica, pareció atravesar las brumas de su sueño. Damián dejó de agitarse. Su respiración se hizo más profunda y el nombre de Sofía se desvaneció de sus labios. Cuando finalmente se despertó, la encontró allí, una silueta en la penumbra, y en sus ojos no vio miedo ni lástima, solo una compasión tan profunda y serena que lo dejó sin defensas. Aquel episodio lo cambió todo. Él no mencionó el incidente a la mañana siguiente, pero la barrera de hielo entre ellos se había agrietado. Empezó a buscar su compañía, pidiéndole que se quedara en el despacho mientras trabajaba, en silencio, solo por tenerla cerca. A veces le leía fragmentos de poesía o le mostraba planos de sus proyectos arquitectónicos, compartiendo pedazos de su mundo interior con una vacilación que a Elara le resultaba conmovedora. Ella, a su vez, se encontró abriéndose a él, hablándole de su taller, de su pasión por la historia contenida en los objetos, de sus sueños olvidados. Estaban construyendo un puente frágil sobre el abismo que los separaba, un puente hecho de confidencias susurradas y miradas cargadas de significado, un puente que ambos sabían que era demasiado peligroso cruzar. La imagen de Damián, vulnerable y atormentado, se superpuso a la del hombre frío y calculador, creando una figura de una complejidad irresistible. La compasión que había sentido aquella noche se había mezclado con el deseo, creando un cóctel emocional embriagador y letal. Ya no solo se sentía atraída por su poder o su intelecto, sino por sus heridas. El viejo instinto de Elara, el de reparar lo que está roto, se había apoderado de ella. Quería ser la única que entendiera el intrincado mecanismo de su dolor, la que encontrara la pieza que faltaba para que su corazón volviera a latir sin la sombra del pasado. Se estaba enamorando de él, no a pesar de sus cicatrices, sino por ellas. Y esta certeza fue la más aterradora de todas, porque significaba que ya no luchaba contra una simple atracción, sino contra un sentimiento que amenazaba con redefinir toda su existencia. Una llamada de su madre la devolvió bruscamente a la realidad. Su voz, teñida de un entusiasmo forzado, le habló de los preparativos de la boda con Ricardo, de la elección de las flores, de la lista de invitados. Cada palabra era como un martillazo en los oídos de Elara. El mundo del que su madre hablaba, un mundo de apariencias, de deberes sociales, de un matrimonio sin amor, le pareció de repente ajeno, insípido, una vida en blanco y negro comparada con la peligrosa tecnicolor de su existencia en el ático. Colgó el teléfono sintiendo una náusea profunda. La elección que antes le parecía clara, la seguridad vacía con Ricardo frente a la renuncia al deber, ahora se había invertido. La verdadera prisión, se dio cuenta con un horror creciente. No era el ático de Damián, sino la vida respetable que su familia había planeado para ella. Aquella noche, mientras le ayudaba a trasladarse de la silla a un sillón junto a la cristalera, sus cuerpos quedaron más cerca que nunca. Él perdió el equilibrio por un instante y su mano se aferró al brazo de ella para estabilizarse. Elara lo sostuvo, su rostro a escasos centímetros del suyo. Podía ver el reflejo de las luces de la ciudad en sus pupilas, sentir el calor de su aliento en su mejilla. El tiempo pareció detenerse, suspendido en el silencio entre dos latidos. El mundo exterior, con sus compromisos y sus deudas, desapareció. Solo existían ellos dos, envueltos en la noche y en una tensión tan densa que casi podía tocarse. El deseo, crudo y abrumador, la golpeó con la fuerza de una ola, ahogando la culpa, el miedo y la razón. Ya no era una elección entre el deber y la libertad.
Era una batalla entre la mujer que debía ser y la mujer que, en los brazos de aquel hombre imposible, anhelaba desesperadamente convertirse. El dilema de Elara se cristalizó en ese instante de proximidad insoportable. Ceder a lo que sentía por Damián significaba abrazar un amor incompleto, un amor de almas que quizás nunca podría consumarse plenamente, renunciando al sueño de una familia y una vida convencional que le habían inculcado desde niña. Pero rechazarlo, volver a su vida anterior y casarse con Ricardo, significaba una muerte en vida, un sacrificio de su espíritu en el altar de la conveniencia. ¿Qué era peor? ¿Un corazón roto por un amor imposible o un alma marchita por la ausencia total de él? Miró los ojos de Damián y vio en ellos el reflejo de su propio anhelo, un hambre tan profunda como la suya. Se dio cuenta de que él también estaba atrapado, no solo en su silla, sino en una prisión de dolor que ella, y solo ella, había conseguido entreabrir. La tormenta que se había estado gestando toda la semana finalmente estalló sobre Sevilla. Los relámpagos iluminaban el ático, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de cristal. Un trueno hizo vibrar el edificio y las luces parpadearon y se apagaron, sumiéndolos en una oscuridad casi total, rota solo por los destellos del cielo. Elara, que estaba a punto de retirarse, se detuvo en seco. Podía sentir la presencia de Damián en la oscuridad, su respiración contenida. El apagón había despojado al lugar de su frialdad tecnológica, devolviéndolo a un estado más primario. La ausencia de luz eliminó las barreras, las distancias impuestas, dejándolos solos con la verdad palpable de su atracción, una fuerza tan elemental y salvaje como la tormenta que rugía en el exterior. En la penumbra, él habló, y su voz era un susurro ronco que la atravesó. «No se vaya», dijo. No era una orden, sino una súplica. Elara se giró lentamente hacia el sonido de su voz. Un relámpago iluminó su rostro por una fracción de segundo, revelando una vulnerabilidad que nunca antes le había mostrado. Una soledad tan vasta que le encogió el corazón. Él levantó una mano, a sus dedos extendidos en la oscuridad, un gesto de invitación y de rendición. El espacio entre ellos ya no era una distancia profesional, sino un abismo de deseo y miedo que la llamaba a saltar. Sabía que si daba un paso hacia él, si tomaba su mano, cruzaría un umbral del que no habría retorno. Su vida, sus principios, su futuro, todo pendía de ese único movimiento en la quietud eléctrica que precedía al siguiente trueno. El paso que ella había dado hacia él en la oscuridad fue un juramento silencioso, un pacto sellado no con palabras, sino con la rendición de toda una vida de obediencia. Elara no retiró la mano, ni siquiera cuando la tormenta amainó y la luz de emergencia del edificio bañó el ático en un resplandor fantasmal. Permanecieron así, suspendidos en el tiempo, hasta que el amanecer tiñó el cielo de un gris perlado, un color idéntico al de los ojos del hombre que la sostenía cautiva con su mera presencia. La noche había sido una transgresión del alma, un cruce de fronteras invisibles que los había dejado a ambos en un territorio nuevo y peligroso. Ya no era su empleada ni él su captor. Eran dos soledades que se habían reconocido en la oscuridad, y esa verdad era tan innegable como aterradora, un mecanismo delicado y complejo que acababa de empezar a funcionar entre ellos dos. La calma de la mañana fue rota por la llegada de Ricardo Mendoza. Su presencia en el ático era una disonancia, una nota vulgar en una sinfonía compleja. Vestía un traje impecable que parecía una armadura de arrogancia y traía consigo el olor rancio de un mundo de privilegios heredados y certezas superficiales. Ignoró a Damián al principio, dirigiéndose a Elara con una familiaridad posesiva que le revolvió el estómago. «¿Qué haces todavía en este mausoleo?», le preguntó, su voz cargada de un desdén que abarcaba tanto el lugar como al hombre que lo habitaba. Para Ricardo, Elara era un contrato, una propiedad que había venido a inspeccionar, y su estancia en aquel lugar era una afrenta a su honor, una mancha que debía limpiar con su autoridad de prometido. Elara sintió el frío del deber aferrándose a ella de nuevo, una garra helada que amenazaba con arrastrarla de vuelta a la jaula. Fue entonces cuando Ricardo se giró hacia Damián, que los observaba desde su silla con una calma depredadora. La sonrisa de Ricardo
Era una obra maestra de condescendencia. Valls, dijo, arrastrando el apellido. Agradezco que haya cuidado de mi prometida, pero su servicio ya no es necesario. No se preocupe, me aseguraré de que mi padre le compense por las molestias de tener que lidiar con un tullido como usted. La palabra tullido quedó suspendida en el aire, un veneno destilado, un golpe bajo diseñado para humillar y herir. El silencio que siguió fue absoluto, un vacío que absorbió todo el sonido. Damián no reaccionó. Su rostro era una máscara de mármol, pero Elara vio el imperceptible endurecimiento de su mandíbula, la tormenta que se desató en las profundidades de sus ojos grises, y en ese instante, algo dentro de ella, la restauradora de cosas rotas, la guardiana de la dignidad, se quebró para siempre. Una furia fría y lúcida, una fuerza que nunca supo que poseía, se apoderó de Elara. Dio un paso al frente más, interponiéndose físicamente entre los dos hombres. Su voz, cuando habló, no tembló. Era tan afilada y precisa como uno de sus bisturíes de relojero. Nunca más, siseó, mirando a Ricardo a los ojos con un desprecio que lo hizo retroceder un paso. Nunca más te atrevas a hablarle así. La única invalidez que hay en esta habitación es la tuya, la de tu alma, la de tu mente. Este hombre, en su silla, posee más entereza y dignidad de la que tú tendrás en toda tu miserable vida de apariencias. Cada palabra era una piedra arrojada, un acto de rebelión que demolía años de silencio y sumisión. Estaba defendiendo a Damián, sí, pero sobre todo se estaba defendiendo a sí misma, a la mujer que había descubierto en la oscuridad de la noche anterior. Con un gesto deliberado y lleno de una finalidad irrevocable, Elara se quitó el discreto anillo de compromiso que su madre le había obligado a llevar, una pequeña esmeralda que siempre le había parecido una diminuta celda en su dedo. Lo arrojó sobre la mesa de acero, donde resonó con un ruido metálico, seco y definitivo. «Se acabó, Ricardo», declaró su voz resonando en el silencio atónito del ático. «Este compromiso, esta farsa, se ha terminado. No me casaré contigo. No me convertiré en un objeto más de tu colección. Prefiero pasar el resto de mi vida en este mausoleo que un solo día en la prisión dorada que tú y mi familia habéis construido para mí». La cara de Ricardo se congestionó de ira y humillación. Balbuceó una amenaza, una promesa de ruina para su familia, y se marchó dando un portazo que hizo vibrar los cristales. El eco del portazo se desvaneció, dejando tras de sí un silencio denso y cargado de electricidad. Elara permaneció inmóvil, con la espalda erguida, temblando por la descarga de adrenalina. Había quemado todos sus puentes, había declarado la guerra a su mundo entero por un hombre que ni siquiera le había ofrecido una palabra de consuelo. Se giró lentamente para mirar a Damián. Él la observaba con una intensidad que la desnudaba. Su rostro una mezcla indescifrable de asombro, cálculo y algo más, algo que se parecía peligrosamente a la vulnerabilidad. No dijo nada, pero sus ojos grises le hicieron una pregunta que ella no supo cómo responder. ¿Y ahora qué? La libertad que acababa de conquistar tenía el sabor vertiginoso del pánico. Había saltado al abismo, confiando en que él estaría allí, sin saber si la atraparía o la dejaría caer. Esa noche, incapaz de encontrar la paz, deambuló por el ático como un alma en pena. La enormidad de su decisión la aplastaba. Había traicionado a su familia, destruido su futuro, y todo por un sentimiento que no se atrevía a nombrar. Necesitaba una respuesta, una señal. Impulsada por una necesidad que superaba el miedo, caminó hacia el dormitorio de Damián. La puerta estaba entreabierta, y desde el interior llegaba el suave sonido del agua corriendo. Una franja de luz cálida se proyectaba sobre el suelo oscuro del pasillo, invitándola a entrar. Su corazón martilleaba contra sus costillas, un mecanismo desbocado. Sabía que estaba a punto de cruzar el último umbral, aquel del que no habría escapatoria, pero la incertidumbre era un tormento mayor que cualquier verdad que pudiera encontrar al otro lado. Empujó la puerta con la punta de los dedos. El vapor del baño flotaba en el aire, suavizando los contornos de la habitación, y entonces lo vio. A través del cristal translúcido de la mampara de la ducha, vio una silueta de pie. El shock fue una descarga eléctrica que la paralizó,
un cortocircuito en su cerebro que detuvo todos sus pensamientos. No podía ser. Era un truco de la luz, una alucinación nacida de su mente agotada. Pero la figura se movió, se estiró y no hubo lugar a dudas. Era la espalda de un hombre, ancha y musculosa, con el agua resbalando por su piel. Eran unas piernas firmes, plantadas con seguridad sobre el suelo de mármol. Un cuerpo entero, vibrante, poderoso. La silla de ruedas, su trono y su prisión, estaba aparcada junto a la cama, vacía y obscenamente inútil. Él debió de sentir su presencia, porque el agua se detuvo y la puerta de la ducha se abrió con un suave deslizamiento. Damián apareció ante ella, envuelto en una nube de vapor, completamente desnudo. No había sorpresa en su rostro, ni rastro de pánico por haber sido descubierto. Solo una calma solemne, una aceptación casi melancólica. La miró, y en sus ojos ella vio el final de un largo y solitario juego. El ara temblaba, no de frío, sino de la colisión de todas las emociones posibles, la traición, la confusión, la ira y, por debajo de todo, un deseo arrollador que la consumía. Su cuerpo, perfecto y fuerte, era la mentira más hermosa y cruel que jamás había visto. Con la voz rota, apenas un susurro que se perdió en el vapor, logró articular las palabras que lo cambiarían todo. Pero, tú no estás. Él no se movió para cubrirse. Al contrario, dio un paso hacia ella, saliendo del baño, cada músculo de su cuerpo tenso y definido bajo la luz tenue. El agua goteaba de su pelo oscuro sobre sus hombros, trazando caminos sobre su pecho. Se detuvo a un palmo de distancia, tan cerca que ella podía sentir el calor que irradiaba su piel. Su vulnerabilidad era su máxima expresión de poder. La miró fijamente, sus ojos grises buscando los suyos, en un acto de confesión absoluta. Un desarme total. La sonrisa que curvó sus labios era infinitamente triste, compleja y sabia, y entonces su voz, baja y resonante, pronunció la verdad que sellaría sus destinos. No, dijo, nunca lo he estado, y ahora que sabes mi verdad, el ara, la tuya es la única que importa. El impacto de la verdad fue una onda expansiva que la arrojó fuera del ático y la escupió a las calles desiertas de una Sevilla dormida. No fue el hecho de que pudiera caminar lo que la desgarraba, sino la arquitectura de la mentira, tan meticulosa y cruel como el diseño de su fortaleza de cristal. Cada gesto de vulnerabilidad, cada dificultad fingida, cada momento en que ella le había ofrecido su ayuda, su tacto, su compasión, se reproducía ahora en su mente como una película grotesca en la que ella era la única espectadora que no conocía el guión. Se sentía profanada, no en su cuerpo, que había guardado con tanto celo, sino en el santuario de su empatía. Su corazón, que había latido con piedad por un hombre roto, ahora se ahogaba en la vergüenza de haber amado a un fantasma, un actor en un escenario construido para su humillación. Llegó al taller de los Balbuena justo cuando el primer resplandor del alba teñía de gris los adoquines. El olor a aceite de enebro y a madera vieja, que siempre había sido su refugio, la recibió como el aroma de un sepulcro. Todo en aquel lugar le hablaba de deber, de sacrificio, de la vida que había aceptado sin cuestionar. Al cerrar la pesada puerta de roble tras de sí, el sonido resonó como el cierre de una celda, pero esta vez la prisión era la realidad a la que había vuelto. Se deslizó hasta el suelo, apoyando la espalda en la fría madera, y el peso de su acto la aplastó. Había roto su compromiso, había desafiado a su familia, había destruido el único futuro que conocía. Y todo por un hombre cuya verdad era una traición, dejándola suspendida en un vacío absoluto, sin jaula pero sin suelo bajo sus pies. La confrontación fue tan brutal como había temido. Su padre, con el rostro desencajado por la humillación, la acusó de haber arrastrado el apellido Balbuena por el fango, de haberlos condenado a la ruina por un capricho egoísta. Su madre, desde la penumbra de su dormitorio, empleó el arma que mejor manejaba, la culpa. Sus lágrimas eran acusaciones, sus suspiros sentencias. Le habló de su salud frágil, del sacrificio que habían hecho por ella, de cómo había escupido sobre su legado. No intentaron comprenderla, no preguntaron por qué. Para ellos, su rebelión no era un acto de autoafirmación,
sino la traición definitiva. En su propia casa, Elara se convirtió en una extraña, una paria. El silencio que le impusieron era más doloroso que cualquier grito, una muralla de hielo que la aislaba por completo, dejándola a la deriva en su propia soledad. Los días que siguieron fueron un purgatorio de silencio y reflexión. Elara se encerró en su habitación, reviviendo una y otra vez la revelación. La imagen de su cuerpo perfecto, fuerte y sin cicatrices, era una tortura. Había sido todo un juego sádico, una prueba diseñada para medir su compasión y luego reírse de ella. La herida no era el engaño en sí, sino la duda que arrojaba sobre todo lo demás. ¿Fueron reales sus conversaciones nocturnas? ¿Fue genuina la vulnerabilidad que vio en sus ojos durante sus pesadillas? Se sentía como una tonta, una niña ingenua que había confundido la manipulación con una conexión profunda. La ira bullía bajo la superficie de su dolor, una ira dirigida tanto a él como a sí misma, por haber permitido que un hombre, por muy fascinante que fuera, se convirtiera en el arquitecto de su libertad y de su destrucción. Mientras tanto, en la cumbre de su fortaleza de cristal, Damián Valls descubrió una nueva dimensión de la soledad. El ático, antes un santuario de control, ahora era una cámara de eco que solo le devolvía el sonido de la ausencia de Elara. La silla de ruedas vacía en un rincón parecía una burla, el símbolo de una mentira que se había vuelto contra él. Había ganado, había roto su compromiso, la había liberado de su jaula familiar, exactamente como su retorcido plan había previsto. Pero la victoria tenía el sabor amargo de la ceniza. Por primera vez en 5 años, alguien había traspasado sus defensas, no por piedad ni por interés, sino por una conexión genuina con el hombre que él se esforzaba por ocultar, y él la había ahuyentado con la misma verdad que anhelaba compartir, perdiendo la única pieza real en su tablero de ajedrez. El tormento de Damián era silencioso y solitario. Se movía por los espacios vacíos de su casa, sus pasos firmes resonando sobre el mármol, un sonido que ahora odiaba porque le recordaba la mentira que los había separado. La parálisis había sido su armadura, una forma de filtrar la hipocresía del mundo, de poner a prueba la verdadera naturaleza de quienes se le acercaban. Pero con Elara, la armadura se había convertido en su propia prisión. Quería ver si ella podía amar al hombre roto, al monstruo en la torre, sin darse cuenta de que, al final, el único monstruo era él, el titiritero que había jugado con los sentimientos más puros que jamás le habían ofrecido. El recuerdo de la traición en sus ojos era un castigo más severo que cualquier lesión física, una herida autoinfligida para la que no existía fisioterapia ni cura. Tras una semana de reclusión, Elara bajó de nuevo al taller. Sus manos, que habían permanecido ociosas, temblaban ligeramente al tocar las frías herramientas de metal. Necesitaba el orden, la lógica, la certeza de un mecanismo. Escogió un reloj de bolsillo especialmente dañado, uno cuya espiral se había roto, y sus engranajes estaban corroídos por la humedad. Mientras trabajaba, con la lupa encajada en el ojo, un nuevo pensamiento comenzó a tomar forma. La mentira de Damián era suya, no de ella. Su compasión no había sido una estupidez, sino un acto de humanidad. Su defensa de él contra Ricardo no había sido por el hombre tullido, sino por el hombre que había vislumbrado detrás de la máscara. Lentamente, la vergüenza comenzó a disiparse, reemplazada por una rabia fría y clara que, extrañamente, se sentía como una fuente de poder. Esta nueva lucidez fue una revelación en sí misma. Se dio cuenta de que, sin pretenderlo, Damián le había hecho el regalo más grande y cruel de todos. La había empujado al borde del abismo y la había obligado a saltar. Al defenderlo, se había encontrado a sí misma. Al romper su compromiso, había reclamado su propia vida. El miedo a haberlo destruido todo seguía ahí, un nudo frío en el estómago, pero ya no la paralizaba. Por debajo del pánico, sentía crecer algo nuevo y sólido, una conciencia de su propia fuerza, de su capacidad para sobrevivir incluso a la más devastadora de las traiciones. Ya no era la dócil hija de los Balbuena, la guardiana de un legado en ruinas. Era una mujer que había mirado a los ojos a un lobo y, en lugar de ser devorada, había aprendido a aullar.
Su nuevo propósito se materializó en un objeto, un cronómetro marino del siglo XVIII que su abuelo había declarado irreparable. Estaba en una vitrina, una reliquia de un fracaso familiar. El Ara lo sacó con un cuidado reverencial y lo colocó en su mesa de trabajo. Se convirtió en su obsesión. Desmontarlo pieza por pieza, limpiar cada diminuto engranaje, estudiar su complejo movimiento de escape, era un acto de meditación y de desafío. Cada tornillo que aflojaba era una cadena que se rompía. Cada resorte que pulía era una capa de duda que eliminaba de su alma. La gente decía que era imposible, que el daño era demasiado profundo, pero el Ara ya no creía en lo imposible. Si podía encontrar el orden en aquel caos mecánico, tal vez podría encontrarlo también en el desastre de su propio corazón. El taller volvió a llenarse con el suave latido de los relojes. El Ara trabajaba desde el amanecer hasta bien entrada la noche, rodeada por el coro de los mecanismos que había devuelto a la vida. El silencio de su familia seguía siendo una presencia glacial en la casa de arriba, pero aquí abajo, en su dominio, ella era la soberana. Estaba sola, repudiada y con un futuro tan incierto como un mapa en blanco. Sin embargo, por primera vez, no sentía el peso del tiempo de los demás sobre sus hombros, sino el pulso de su propio tiempo en sus venas. Sostenía entre sus pinzas el minúsculo volante del cronómetro, una pieza que debía oscilar con una precisión perfecta para guiar a los barcos a través de la tormenta. Y en su delicada pero inquebrantable resiliencia, el Ara vio un reflejo de sí misma, lista para encontrar su propio norte. Pasaron 3 semanas, medidas no en días, sino en el meticuloso desmontaje y la paciente reconstrucción del cronómetro marino. El Ara trabajó con una devoción casi febril, aislada del mundo por el zumbido de sus herramientas y el latido concentrado de su propio corazón. Y entonces, en una tarde en que la luz de Sevilla se derramaba como miel líquida a través de los sucios ventanales del taller, sucedió. Con un último y delicado ajuste de la espiral, un sonido casi imperceptible, un clic metálico seguido de un suave zumbido, llenó el silencio. El volante comenzó a oscilar, un pequeño corazón de latón y acero que volvía a la vida. El tic-tac que siguió no era como el de los demás relojes. Era un pulso profundo, firme y seguro, el sonido de un tiempo que había sido rescatado del olvido. El Ara cerró los ojos, y por primera vez en su vida, sintió que ese latido era el suyo propio, el de un futuro que acababa de empezar a medir. Unos golpes en la puerta de roble la sacaron de su ensimismamiento. No era el toque vacilante de un cliente, ni el golpeo impaciente de un repartidor. Eran 3 golpes firmes, espaciados y deliberados, un sonido que no pertenecía a aquel callejón olvidado. El corazón le dio un vuelco. Con las manos manchadas de grafito y aceite, se acercó y abrió la puerta. Era él. Damián Valls estaba de pie en su umbral, no en la silla de ruedas que había sido su trono y su mentira, sino sobre sus propias piernas. No vestía sus trajes de poder, sino unos sencillos pantalones oscuros y un jersey de lana que no lograban disimular la fuerza de su cuerpo. Parecía un anacronismo, un hombre de acero y cristal plantado en un mundo de madera y tiempo, y la vulnerabilidad en su postura era más real que cualquier parálisis fingida. No dijo nada. Sus ojos grises, despojados de su habitual armadura de cinismo, recorrieron el taller con una lentitud casi reverencial. Vieron las herramientas ordenadas con una precisión maniática, los relojes a medio reparar que esperaban su turno como almas en el purgatorio, y la pátina de polvo que cubría cada superficie como un velo de historia. Su mirada se detuvo finalmente en el cronómetro marino que latía sobre la mesa de trabajo, su pulso firme, llenando el espacio entre ellos. Comprendió el simbolismo al instante, vio el mecanismo imposible que ella había devuelto a la vida, y en sus ojos el Ara vio el reflejo de un hombre que finalmente entendía que ella no reparaba objetos, sino que rescataba lo que el mundo había dado por perdido. Era una confesión silenciosa, un reconocimiento de que ella había visto su propia alma rota y, en lugar de huir, había construido algo hermoso con los pedazos. Con un movimiento lento, Damián sacó algo de su bolsillo. No era dinero, ni un contrato, ni una joya. Era una única llave de hierro forjado, antigua y pesada, junto a un documento doblado.
Se la tendió, su mano firme, pero su mirada suplicante. «Es suyo», dijo, y su voz era extrañamente humilde, despojada de toda autoridad. «El taller, el edificio entero. He saldado todas las deudas de su padre y he puesto la propiedad a su nombre, sin condiciones, sin ataduras. No es una forma de comprar su perdón, porque sé que eso no tiene precio. Es una restitución, es devolverle el mundo que le arrebataron, para que sea solo suyo, para que su tiempo no dependa nunca más de nadie». No era una disculpa por la mentira, sino un acto de fe en la mujer que había emergido de ella, un reconocimiento de que su libertad era lo único que importaba. El ara miró la llave que descansaba en la palma de su mano. Sentía su peso frío, el peso de una libertad absoluta y aterradora. Podía cogerla y cerrar la puerta, echándolo de su vida para siempre, convirtiéndose en la dueña de su soledad. O podía cogerla y dejar la puerta abierta, aceptando que el amor, a veces, nace de las heridas más profundas y de las verdades más complejas. Levantó la vista hacia él, y en sus ojos grises ya no vio al titiritero, sino al hombre que había desmontado su propia fortaleza, pieza por pieza, solo para poder estar de pie frente a ella. No le dio una respuesta. En su lugar se giró, volvió a su mesa de trabajo y recogió una de sus pinzas más finas. Su mano no temblaba. El poder, por primera vez, era completamente suyo. El cronómetro marino seguía latiendo sobre la mesa, su tic-tac constante marcando el primer segundo del resto de su vida. El hombre en su puerta y la llave en su mano representaban dos futuros posibles, ambos inciertos, ambos forjados en el fuego de la traición y la revelación. El tiempo, por primera vez, le pertenecía. ¿Pero qué hará con él? ¿Aceptará la llave de un futuro incierto o cerrará la puerta a un amor nacido de una mentira? Queremos saber tu opinión en los comentarios. Dinos qué harías en su lugar. Suscríbete para no perderte cómo continúa este viaje. Dale a eso me gusta si crees en las segundas oportunidades y comparte esta historia con alguien que necesite recordar que incluso el mecanismo más roto puede volver a funcionar.